neumonía, etcétera, etcétera, ¿no? Si es un quirúrgico con una apendicitis, supuestamente y demás, el cirujano agarrará y hará una escala de triaje más un alvarado, etcétera. Me dejo entender. Entonces siempre nos va a ser útil, no solamente para que, yo no quiero ser urgenciólogo, yo quiero ser dermatólogo, ¿no? Incluso en los pacientes con dermatología, una de las emergencias más graves es un síndrome de Stevens-Johnson, por ejemplo, ¿no? ¿Saben qué es el síndrome de Stevens-Johnson? ¿No? ¿Qué es? Hablen, no tengan miedo, aquí tienen que equivocarse. No sé si estoy siendo cierto, pero el paciente entra en shock. Es un shock anafiláctico severo, en el cual produce lesiones térmicas y demás, ¿sí o no? Sí. Entonces, eso de que el dermato no tiene emergencias, debería saber manejar eso, pero al final no maneja. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta que este es un sistema clasificatorio, como dice su compañero, el cual nos va a permitir diferenciar el grado de urgencia, cuál vos vas a ir primero. Vos puedes tener 50 pacientes, pero tienes que saber a quién vas a atender primero. ¿Se dan cuenta? Primero. Segundo, lo que dice su compañero es correcto. Tenemos un área extrahospitalaria y un área intrahospitalaria. Totalmente diferente. Les había comentado la anterior vez, no sé si de alguna manera de chiste, pero nosotros acá en Bolivia no tenemos medicina prehospitalaria. No existe. O alguna vez han visto aquí paramédicos tipo Grey's Anatomy, no hay tal, aquí es servicio de camillero se llama. En La Paz, no he visto en ningún lado aquí en Bolivia. ¿Me entienden? ¿Por qué les digo esto? Porque el sistema de triaje prehospitalario aminora el riesgo de morbimortalidad de un paciente en otros países desarrollados. Les pongo un ejemplo, paciente de tránsito, etcétera, múltiple. Llega el servicio de paramédicos, ¿qué hacen? No agarran como una bolsa de trapo a un paciente y te lo botan a una emergencia, ¿cierto? Ellos estabilizan a un paciente, fijan a un paciente, inician tratamiento inicial a un paciente, pasan coloides, pasan soluciones, etcétera, etcétera, cosa de que llega a la emergencia vivo. Su función de ellos es eso, esperar que tenga algo de esperanza de vida para dártelo a vos en calidad de trapo, si quieren, pero por lo menos con un índice de menos riesgo y de menos mortalidad. Eso acá en Bolivia no existe. Entonces, ¿a qué conlleva esto? ¿Por qué les menciono esto? Para nosotros que trabajamos en emergencias, es a veces doble el trabajo. ¿Doble por qué? Me ha llegado hace 2 meses atrás un paciente con accidente de motocicleta. Uno sin casco y dos se iba a estrellar con unos camiones de basura. Imagínense el golpe, ¿no? Ha caído, ha llegado ambulancias y lo es así como tal, a la camilla. El personal de la ambulancia llega y me dice, sí, se movilizaba y demás, pero no sé qué ha pasado, doctor, que no sé qué, no sé cuál. Vemos, obviamente tenía un TEC moderado, pero él hasta antes, porque debe perder la conciencia con un TEC moderado, pero él hasta antes de que lo recoja la ambulancia, él podía movilizar extremidades. ¿Qué ha pasado? Que tenía una sección, una semisección o una parcial, si quieren, de médula. ¿Y qué han hecho los paramédicos? No voy a hacerlo como trapo, sin técnicas prehospitalarias, y le han terminado de seccionar la médula. Entonces, ¿qué ha pasado? No es paraplegia. ¿Y quién tiene la culpa ahí? No vamos a decir que el accidentado, o que sigue el chofer del camión, nada. Ahí es el mal uso y el mal manejo de un paciente. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo voy a tratar de enseñarles acá. En urgencias 1 y en urgencias 2, cómo se debe incluso levantar a un paciente en una camilla, cómo se debe poner una tabla rígida a un paciente policontuso, a un politrauma mayor, a un politrauma menor, a un trauma retromedular, etcétera, etcétera. Pero no vamos a poder hacer ese manejo inicial si es que nosotros no sabemos esto. Si es que nosotros no sabemos este manejo básico de triaje, cuándo catalogas un paciente urgencia relativa, cuándo es urgencia absoluta, cuándo es urgencia menor, cuándo no es urgencia, ¿no? Porque ustedes saben, especialmente por ejemplo, que nos toca a nosotros en la área de pediatría, un papá asustado, todo es emergencia, ¿no? Sale un moco al niño y ya es emergencia. Entonces tenemos que saber nosotros catalogar realmente qué es una urgencia real. Porque a veces podemos abocarnos a falsas emergencias, perder el tiempo y realmente perder el tiempo con pacientes que realmente valen la pena. Y eso sucede en el diario vivir, sucede en el día a día. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, como un preámbulo, vamos a ver esto. ¿Cómo definimos triaje? Viene de una lengua francesa que significa, es el triage, que significa simplemente clasificación. Y como hemos ido comentando, es un sistema clasificatorio de pacientes. Me gusta mucho la historia, por eso les voy a comentar así 2, 3 brevemente. Gracias a quién ha sido este sistema de clasificación, gracias a todo lo bélico en la vida. ¿A qué me refiero con bélico? Todas las guerras. Si las guerras nos han enseñado algo, son manejos quirúrgicos, manejos hospitalarios, ¿no? Etcétera, etcétera, uso de medicamentos, analgésicos, morfinas en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Para ir un poquito atrás, este hombre
Dominique Jean Larrey era un cirujano de la Guardia de Napoleón. Imagínense, estamos hablando de la Revolución Francesa, época, etcétera, del siglo XVIII más o menos, en el cual él ha empezado a catalogar pacientes en el campo de batalla, diciendo que eran recuperables o no recuperables, ¿no? O como que este está casi muerto, este todavía es recuperable. Entonces, él ha sido uno de los pioneros para tratar de diferenciar qué paciente podía sobrevivir uno del otro. Poco a poco, a partir de los años, obviamente estas técnicas se han ido modificando para realmente dar un sistema y un manejo adecuado de los pacientes. En época de lo que es John Wilson, igual era un militar greco-romano, que ha diferenciado igual los pacientes en leves, graves y fatales, los cuales los fatales eran ya no recuperables, y esto se veía en campo de batalla. Jonathan Litterman, otro gran militar, según la historia y la bibliografía que he revisado, él ha sido el primer médico de campo de batalla que ha evaluado y ha creado un sistema de evacuación de 3 niveles. Y es algo parecido a lo que usamos actualmente. Por eso les menciono, no les mencionaría algo que sea irrelevante para el tema. 3 niveles porque él tenía 3 tipos de campamentos en el campo de batalla, como tal, a 5 kilómetros y a 10 kilómetros. Entonces mandaba a los leve, moderado y severo, ¿se dan cuenta? A los más graves a las instalaciones hospitalarias grandes, porque podía ser manejado, tratado y demás. Algo similar pasa en la vida real. Imagínense que ustedes cuando vayan hacia su provincia, Villa el Demonio, no estén solos, lejos de casa, ¿no? Tristes y abandonados, van a hacer cargos ustedes de cada centro de salud, etcétera, etcétera. No van a tener un poder de resolución. ¿Qué van a hacer? Van a tratar de mandar a un centro de mayor nivel para que salven al paciente, ¿cierto? Se mandará a un hospital de provincia y la provincia mandará a la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, en base a todo ese tipo de pensamientos, de creación de ideas, ha sido incluso modificado para el ambiente de nuestra actualidad. ¿Me dejo entender? Entonces es importante saber los orígenes y obviamente, como les digo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda han sido maestras para el uso de sinfín de categorizaciones y demás. Prácticamente se usaba leve, moderado y severo igual. No se ven mucho las diapositivas, lastimosamente, creo que es por el aula, ¿no? Que son malísimas, pero bueno. Richard Wienerman, obviamente después de la clase se los voy a subir a la plataforma, así para que le den una buena revisión. Richard Wienerman era un médico americano en la década de los 60. ¿Por qué lo menciono? Porque gracias a este hombre hemos empezado a usar el sistema de referencia. ¿Alguien sabe qué es un sistema de referencia? Vuelvo al mismo ejemplo. Tú estás en el centro de Achocalla, no tienes nada, te llega un scalp. ¿Qué es un scalp? ¿No saben qué es un scalp? ¿Scalp? Es cuando se... ¿No? El levantamiento de exposición de cuero cabelludo, ramas cancerosas. En un centro básico de primer nivel, ¿qué vas a hacer? ¿No es? Más que pedir al Señor que te ayude. Nada, no vas a hacer nada. Entonces tienes que referir al paciente a un centro de mayor nivel. Entonces, este hombre, en base a todas las necesidades que ha tenido, carencia de medicación, de tratamiento, de especialidades, de maquinaria, equipos, etc., ha empezado a crear este mecanismo de referencia y ha empezado a crear y a diferenciar, a decir, no, esto es muy difícil para mí, no puedo, para vos. En base, ¿pero a qué? A un triaje. Eso que quede claro. Ahora vamos avanzando en lo que es el triaje como tal. Vamos a ver que, en forma de definición, lo más básico de un triaje, ¿qué es? ¿O para qué sirve? Seleccionar, escoger y priorizar. Son 3 pilares que ustedes jamás tienen que olvidar. ¿Por qué seleccionar? Ya les he dicho, pueden tener víctimas múltiples. No solamente en un escenario hospitalario, sino también en un escenario prehospitalario como tal. Les he vuelto a repetir la anterior clase. ¿Qué tal si ustedes son, no sé, testigos de un accidente masivo en la calle, un accidente de tránsito? Entonces se van a quedar viendo y demás. No creo, son personal de salud, ¿cierto? Entonces ustedes van a tener que ayudar, no sé, de alguna manera, etcétera, X, Y, Z, pero bajo estos pilares deberían ustedes actuar. Seleccionando los más graves, escogiendo y priorizando. Qué sé yo, aquí es como en los barcos, ¿no? Mujeres y niños primero. En este caso son, qué sé yo, pacientes graves primero. Entonces, como dice ahí, me permite establecer un proceso de clasificación preliminar de los pacientes ante su valoración. ¿Se puede hacer un diagnóstico presuntivo? Sí. ¿Una terapéutica completa? Se puede. ¿En el servicio de emergencias o prehospitalario? Se puede. ¿Qué tal si tú estás en un servicio prehospitalario y demás y ves que no sea un accidentado? Porque lo más común en emergencias son los politraumas. Entonces te llegas así con el brazo fracturado. Evidente, ¿qué vas a hacer? No soy traumatólogo, no puedo tratar. Puedes tratar. ¿Qué harías primero? Inmovilizar. ¿No? Lo inmovilizas. Le pones una férula, lo que sea de cartón, lo que tú quieras, una venda, un vendaje de alcohol, lo que ustedes quieran. Entonces, eso ya es una medida terapéutica. Aunque no creen. Eso ya es terapéutico para el paciente. Entonces, ustedes tienen que saber actuar. No todo es derivar en la vida como tal.
Ahora, ¿para qué es de utilidad? Va a permitir establecer el proceso de clasificación, como hemos dicho, para la valoración, diagnóstico y terapéutico, lo propio que hemos mencionado. Importante los dos últimos, ¿no? Lo que es el diagnóstico y la terapéutica. Ustedes pueden tener falsos diagnósticos. Entonces, ustedes por eso tienen que ir practicando y van a ver a través de los años tener una sutileza como tal. Para que me entiendan un ejemplo. Hace un tiempo atrás me ingresa paciente, 80 y pico años de edad, femenina, inconsciente. Glasgow 7, 8 más o menos. La familia la ha encontrado así, en la cama y demás, no sé qué, no sé cuándo. ¿Qué es lo primero que sospecharía de ustedes? Intoxicación, dice, no sé, consumentizancia de intoxicación. ¿No? Intoxicación, ¿qué? ¿Qué sospechan? Mujer de 88 años, inconsciente, Glasgow 7, entra a la emergencia. Así me la tradujo, en calidad de mojo. ¿Infarto de qué? Estaría muerta, ¿no es? Estaba todavía viva, por eso digo Glasgow 7. Respiraba todo, pero estaba inconsciente. Accidente cerebrovascular. Accidente cerebrovascular, ¿no es? La mayoría pensaba en accidente cerebrovascular. Entonces le preguntas a la familia y la familia era muy reticente y decía, no sé, puede ser, que no sé qué. ¿O qué familias así de paso, que no te colaboran? Entonces, el médico tampoco sirve de la adivinanza. Entonces, vos tienes que ir a pensar y decir, puede ser neurológico, ¿no? Pero ¿por qué no descartar lo metabólico? Agarro, le hago una glicemia, estaba en 15. ¿Cuál es el valor de la glicemia? 60, 110. 60, 100. 70 dice, ¿no? 70, 100, 70, 110. 15 es casi incompatible con la vida, ¿no? Te falta azúcar, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Yo le paso una solución hipertónica de glucosa y la señora a los 15 minutos estaba despierta. Tranquila, súper tranquila. ¿Qué tal si me hubiera ido por el camino B? De que no sé razonar y no sé pensar y hubiera pensado como ustedes. Es una ACV. Ya, señora, ¿sabe qué? Hay que hacer una tomografía, ¿no es? Hay que ponerle un suero, hay que hacerle esto, etcétera, etcétera, etcétera. Hubiera perdido tiempo, hubiera perdido horas, la paciente se hubiera muerto con una hipoglicemia severa. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso me voy. Clasificar a un paciente, pero a la vez ustedes tienen que pensar en un diagnóstico. No porque sea inconsciente, debe ser, no sé, código rojo. ¿Me entienden? Puede ser algo más, algo menos. Y ahorita vamos a ir a un lema que es muy bonito en el diario comunal. Ahora, como fundamentos, vamos a tener en cuenta que ustedes como médicos tienen que tener una toma de decisión demasiado rápida, de acuerdo a su grado de resolución. ¿A qué me refiero? Ustedes tienen que ser médicos netamente resolutivos. Ya les vuelvo a repetir, no nos sirven los médicos solamente que categorizan y solamente derivan, sino para eso ponemos, sin menospreciar a nadie, ponemos una enfermera y que catalogue, ¿no ve? Este es para cirugía, este para traumatología, este para... Usted tiene que tomar el hincapié y la iniciativa de hacer este tipo de situaciones. Incluso dice ejecutar en un medio hostil o dramático. Créame, la emergencia es demasiado dramática, ¿no? Y los medios prehospitalarios también son dramáticos. ¿Alguna vez alguno de ustedes está en un accidente de tránsito? Que así presencial o por lo menos le ha sucedido? No creo, sí. ¿Cuál? ¿Tú? ¿Cómo es? ¿Cómo es la adrenalina? ¿Cómo es esa situación de tensión y demás? Complicado, ¿no? Es complejo. Entonces, a eso se refiere. Ustedes tienen que tratar de actuar de la manera más sensata posible. Porque a los que les digo, por ejemplo, a mis estudiantes, la regla número 1 de médico es un médico tranquilo, un médico apaciguado, un médico coherente. Te puedes estar orinando dentro de tus pantalones, pero no tendrías que demostrar porque muestras inseguridad. Entonces, es una toma de decisiones, incluso basados en una presión emocional, ambiente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. Otro fundamento básico que se realiza en función de la gravedad, con un plazo máximo. Obviamente, si tienes un paciente inconsciente y demás, o sea, no vas a decir, no, a ver, andate un cafecito, vamos a debatir, ¿qué será? ¿No? O sea, el paciente puede morirse en 2, 3, ¿cierto? Entonces tiene que ser rápido, eficaz en un plazo máximo que ahorita vamos a ver en las escalas correspondientes. ¿Y a qué se refiere? Que vamos a manejar al viaje en 3 tiempos de acción básicos. ¿Cuáles son estos 3 tiempos? Recepción según la prioridad de atención. ¿Qué tal si vos eres médico de emergencia y demás? Te llega una llamada. Te dice, doctor fulano, está llegando un accidente de tránsito con 7 heridos. Hasta ahí llegó. Que no te va a decir, mira, uno es por contuso, el otro tiene fractura, nada, no te va a decir ni nada. Entonces tú tienes que agarrar, ¿no? Entonces decía, 7, son 7. Tengo tantos cubículos, tengo tantas áreas, tengo un choque, área de paro, etcétera y demás. Lo primero que va a hacer, recepción según prioridad. Tú tienes que categorizar a esos pacientes 2, 3.
Segundo, estabilización en el área adecuada según patología. Si tengo un paciente en parada cardiorrespiratoria, ¿dónde lo voy a mandar? Al área de choque, pues, ¿no? Si tengo un paciente solamente policontuso con una fractura, etcétera, lo voy a mandar al área básica de curaciones o básica de una camilla, etcétera. Entonces, a eso se refiere. O si necesitaran algún tipo de ayuda, me ha tocado a mí alguna vez que me han llegado pacientes, por ejemplo, con un accidente de amoladora, se ha hecho volar medio brazo. Entonces, el ratón, ¿lo puedo controlar? Sí. A veces se me ha ido porque no, pues, no controlo un vaso. Entonces, ¿qué necesito? ¿Ayuda qué? El cirujano viene y me ayuda, el trauma viene y me ayuda, etcétera, etcétera. Sáquelo del cable y vuelvo a conectar y sáquelo. Ya, a ver, ya es el caso. Su universidad me sorprende cada vez más. Ya, volvemos. Entonces, siempre tenemos que llevar al paciente al área correspondiente. Obviamente no vas a tratar a un paciente en la puerta, no vas a tratar a pacientes, qué sé yo, un pediátrico con un adulto. Me dejo entender, ¿cierto? Cada paciente al área correspondiente, si es que la área de urgencias también la tiene, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta. Hay lugares en hospitales donde a veces, no sé si se han dado una vueltita por el obrero, por ejemplo, ¿no? ¿Alguno? ¿Ustedes? ¿No? ¿A la emergencia? ¿El obrero? ¿Nunca nadie? ¿No? Hasta en el piso están los pacientes, ¿no? Es bien complicado. Por eso les digo, si tienen los medios, sería el plan adecuado y el plan ideal para tratar a estos pacientes. Y tres, el destino óptimo del paciente al servicio, como les digo. ¿Qué tal si tengo un paciente politrauma con trauma torácico cerrado, con, no sé, un riesgo de hemotórax? Entonces, ¿qué? Yo tengo que poner a ese paciente, qué sé yo, le tengo que hacer un sello de agua, una pleurostomía o algo así. Entonces, lo voy a dirigir a cirugía. Si tengo un paciente con trauma raqui, tendré que mandarlo a neurocirugía. Entonces, ahí sí realmente, obviamente, pero, antes de mandar al destino óptimo, ustedes como médicos deberían que estabilizar al paciente. Esa es tu misión en urgencias. La mayor misión de un médico emergentólogo y de urgencias es estabilizar a un paciente en el área de emergencias. Nos ha pasado un montón y millones de veces, bueno, nos ha llegado una cornada de toro, me acuerdo, con evisceración. Ubican, ¿no? Estaba con las tripas afuera, para los que no me entienden, ¿no? Y ese rato el cirujano estaba en quirófano, no lo voy a sacar de quirófano, ¿sí o no? Y yo tengo que saber hacer algo. Ese rato hemos tenido que lavar y empaquetar al paciente como si fuera, pues, no sé, pollo para llevar. Entonces, hasta que le hemos atacado con antibióticos, analgésicos, le hemos monitorizado, etcétera, hasta que realmente puede entrar quirófano y demás. Entonces, a eso me voy. No solamente, mira, tiene una fractura, traumatología, no. Tengo algunos colegas así todavía, ¿no? Que ven algo y ya directamente al especialista sin hacer nada. Entonces, creo que no es la misión, no es el pilar como tal. Ahora, en tipos de triaje tenemos tres tipos de triaje básicos como tal. El estructurado, el avanzado y el multidisciplinario. Cuidado que pregunta de examen con sus compañeros. Tipos de triaje, ellos inventaban sus clasificaciones bizarras. Entonces, en un triaje estructurado es aquel que se lleva a cabo de escalas válidas. O sea, no es una escala de que, ¿sabes qué? Oye, crearemos una escala. No, son escalas internacionales. Ahora les voy a mostrar enseguida. En las cuales se han regido cierto tipo de parámetros, cierto tipo de criterios, sobre todo, para el ingreso de cualquier tipo de paciente al área de emergencias. El triaje avanzado va a completar dentro de este triaje estructurado la posibilidad de relacionarse ya con otro tipo de colegas, digamos, que en este caso, por ejemplo, enfermería, ¿no? Antes de una implementación médica. ¿A qué me refiero? Esto es parte igual del triaje multidisciplinario. A veces los triajes, la mayoría, por ejemplo, de los hospitales donde yo he trabajado, son hechos por una enfermera, ¿no? Signos vitales, peso talla, ¿no? Entonces ellas te avisan, ¿no? Esto tiene el otro, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere con triaje avanzado. Pero hay otros lugares, yo he estado en algunos hospitales, ¿no? Donde la enfermera incluso ya daba alguna medida preventiva. Qué sé yo, llegaba un paciente con, no sé, con una laceración, una quemadura grave, ¿no? La enfermera ya estaba ya con el vendaje o la crema o algo así. O sea, no va a esperar a que yo venga y le diga, no, ponle crema, ponle esto, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? A veces no es lo indicado. Otros médicos tienen mucha crítica ante eso porque dicen que no deberían tomar decisiones ante nosotros, pero yo veo que es un trabajo más que todo en equipo. Y en este tipo de casos, situaciones hostiles son de mucha dificultad, ¿no? Y como les decía, el triaje multidisciplinario es un conjunto de ambos, ¿no? Médico y enfermero. Ahora, objetivos del triaje básicos. Tenemos principales y objetivos secundarios. En los principales va a ser que
Identificar rápidamente a los pacientes graves. Eso creo que nos ha quedado claro a todos, ¿cierto? ¿Para qué? Para priorizar su asistencia. 2, determinar el área de tratamiento, ya lo hemos mencionado. Disminuir la congestión de áreas de tratamiento de los servicios de urgencias. Eso es bien importante. La emergencia no es un área de internación. O sea, no es de que, mira, tiene una fractura, que se quede 8 horas. No hay tal, tenemos que evacuar rápido. Esa emergencia tiene que ser dinámica. Tiene que ser, porque si te entra un paciente grave o si te entra un accidente con 7, puede ser que te entren un 3 más o 4, 5 o 20 más, no sabemos. ¿Te dan cuenta? Entonces tiene que ser algo dinámico. Permitir la evaluación continua. Este es un punto muy importante que les voy a explicar a posterior. En los pacientes mediante reevaluaciones periódicas. Esto es tan esencial que yo tengo que aprender con errores. Crear un lenguaje común para todos los profesionales implicados en urgencias. Aquí viene todo lo que es, por ejemplo, codificación, ¿no? Si yo digo código rojo, ¿qué les viene a la mente? ¿Ah? Hola. Algo. Una muerte, dice por aquí. Peligro, dice, alerta, Rex. Atención inmediata. Atención inmediata, digo código rojo, sí. Si digo código azul, paro cardíaco, ¿no? Si digo código negro, ¿muerte? No. Bomba, dice ella. No se ríen, pero es aparato explosivo, código negro. Código negro es aparato. ¿Qué será código rosa? Se ríe. Cuando raptan a un menor. Entonces, a eso se llama codificación, eso se llama lenguaje. Ustedes, compañera. Ustedes están en bola. Entonces, el lenguaje común es eso, ¿no? Y no solamente es decir, ¿sabes qué código fulano? Porque puede haber gente que no debe saber qué será y demás. En el mismo acto, ¿qué tal si yo estoy, no sé, intubando a un paciente? Que después lo vamos a ver vía aérea en urgencias, pues, para los que pasan. Agarramos y intubamos al paciente. La enfermera tiene que leerlo, ¿no? Si quiere el laringo, si quiere el tubo, si quiere el buggy, el guía, la sonda, la cánula, etcétera, etcétera. Entonces, manejo de vía aérea. Yo solamente en mi hospital, por ejemplo, yo digo manejo de vía aérea, ¿no? Pásame el laringo y demás. La enfermera ya me está pasando el laringo, me está pasando el buggy, el guiador, la sonda cánula de mayo, la cinta fijadora, esto, la jeringa, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente tiene que ser un trabajo muy, muy coordinado. A eso se refiere como objetivos principales del triage. Los secundarios, como su nombre lo indica, no son prioridad, pero igual no deberían ser menospreciados como tal. Entonces va a ser, como les decía, distribuir al personal por las áreas asistenciales. Hace 2 años hemos tenido un accidente que ha abarcado 29 pacientes. 29 pacientes, o sea, no es uno, son 29 vidas. ¿Se dan cuenta? 29 vidas en un vuelco de bus. Entonces, el rato, ¿qué se hace? Nos llaman y nos dicen que nos van a llegar múltiples, más de 20 heridos. Entonces, nosotros en un lenguaje común que hemos hecho, nosotros tenemos un código que es el código oro en el hospital. Entonces, activamos el código oro. Activamos el código oro y todo el personal del hospital viene a la emergencia. Todos, y el anestesiólogo, el cirujano, etcétera, y bla, 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 bla. Todos los que se imaginen. Y el responsable, el jefe de todo, es el jefe de emergencias. El cual va a decir, cirujano, anestesiólogo, al área de choque. Usted es capo para poner vía central, capo para intubar, los más graves van a atender ustedes, ¿cierto? Pediatría y fulanos, al área pediátrica, obstetricia, si es que viene gestante o me van a llevar el médico, etc. Traumatólogo aquí, ¿no? Pendiente, que no sé qué. Entonces, a eso se refiere con distribuir al personal en áreas adecuadas, de acuerdo a la urgencia y de acuerdo a la gravedad que tengamos ante nosotros. Iniciar medidas diagnósticas, ya lo hemos mencionado, que no solamente es ver sangrando la cabeza de alguien. Me ha llegado a mí un paciente, de acuerdo, con epistaxis profusa, abuelo, 69, casi 70 años. Hipertenso, gordito, epistaxis 2 días, poco a poco, etc. Vos lo veías así, medio morenito. Ubican a los pacientes, ¿no? Medios mosquilitas, ¿no? Gorditos, eritrocitóxicos, etc. No, eritrocitóxicos, gorditos, etc. Ha llegado a la emergencia, ha estado unos 15 minutos, seguía sangrando, le iban a poner el tapón, paro. ¿Por qué se ha hecho? ¿Por qué entra un paro? El pobre hombre se ha sangrado 3 días. Y han dicho, no, es eritrocitóxico, no pasa nada, tiene sangre extra, no pasa nada, ¿no? Y en enfermería vemos sus signos vitales, presión 80-60, primer punto a tomar. Y ahorita al final vamos a ir a ese punto, ¿no? Taquicárdico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que nomás que mentalizarnos de ingreso. Primero, mentalizarnos con una idea diagnóstica. Y segundo, nunca hay que menospreciar. Regla de oro, nunca menosprecien un síntoma ni un signo. Que muchos de ustedes lo va a hacer algún día. Me ha tocado a mí. A mí, ¿cuántas veces me han dicho, tamales signos vitales? Lo que más me enojaba, lo que más me aburría era eso.
pero después he entendido con sangre de cuán importante es un signo vital. ¿Se dan cuenta? Ahorita vamos a hablar de eso y para que me entiendan el ejemplo que les quiero dar. Control precoz de infecciones y bioseguridad, esto era un poquito más abocado a lo que era la época de la pandemia y demás. Salvo que tenemos, creo que nosotros, ¿no ve? Temporadas endémicas, ¿no? Como de COVID, influenza, etcétera. Preparar la atención al público, esta es una parte un poquito más administrativa, que en esa ocasión que han ido. Imagínense, 29 pacientes, afuera yo voy a tener 29 familias. A ver, ¿cómo está mi familia? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo? ¿Se dan cuenta? Entonces es una parte más administrativa neta, donde los administrativos, dirección, esos números de escritorio agarran y se encuentran, las charlas, prensa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Atención, información a familiares y demás. Un poquito más o menos resumiendo gráficamente para que me entiendan.